El caso de la joven activista Solciret Rodríguez nos puso frente a nuestros ojos desatención, según los propios padres, según cómo se fueron desarrollando las investigaciones. Y es que después de 3 años se ha sabido, 3 años y un poco más, se ha sabido exactamente quiénes son los responsables y quiénes están en este momento en el banquillo de los acusados. 2 personas que además tenían una muy cercana relación con Solciret. Definitivamente es un caso que ha tenido falencias, negligencias desde la primera puerta entre el ciudadano y el Estado, es decir, la policía. También se han reclamado deficiencias desde la Fiscalía. Y es por esa razón, en aras de entender el proceso, por qué se demoró, complejo quizá, hemos invitado esta noche, en primer lugar, a quien fuese fiscal inicialmente del caso, la doctora María Quicaño, fiscal adjunta superior de Lima. Muchas gracias, doctora, por venir. Buenas noches. Buenas noches. Y quien es actualmente el fiscal del caso de Solciret desde enero del año 2019, el doctor Jimmy Mancilla. Muchas gracias a los dos por venir. Buenas noches. A ver, doctora Quicaño, yo quería empezar preguntándole a usted, ¿qué fue lo que pasó? Es decir, los padres de Solciret, concretamente la madre de la víctima, reclama de usted que archivó la pesquisa diciéndole usted que era un caso muy difícil, que ella no sabía de estas cosas, que de repente Solciret estaba en el Facebook con otro nombre, con otra cara, con otro peinado. La madre dice que ha perdido 3 años en solamente denigrar tanto al Ministerio Público como al entorno familiar de ella al decir que se fue con otro o que fue una relación consentida con el hermano. Cito a la mamá, es lo que ella dijo aquí en RPP. ¿Qué tiene usted que responder? Bueno, ante todo, buenas noches. Gracias por la oportunidad que se nos está permitiendo el día de hoy. Respecto a lo que las declaraciones dadas por la madre de Solciret, Rodríguez Aybar, no voy a dar ningún comentario. Lo que yo sí puedo decir esta noche es respecto a las acciones y el trabajo fiscal que realicé yo cuando estuve de fiscal provincial del caso. Debo señalar que en principio este es un caso complejo, que nos ha llevado a tener que realizar muchas diligencias que han dado como resultado lo que ya el doctor Jimmy Mancilla pudo resolver hace unos días. También debo señalar que el caso nunca fue archivado, ¿no? Eso es No es cierto que el caso fue archivado provisionalmente. No, es necesario hacer las precisiones correspondientes. El caso no fue archivado. Terminado el plazo que el Código Procesal Penal nos permite a los fiscales, está señalado en la ley, tenemos opciones entre archivar, formalizar la investigación o en este caso la figura de la reserva provisional. Ya. Entonces, nunca se archivó el caso. Y entonces, como hasta ese momento no se había podido identificar a los presuntos autores del hecho que se venía investigando, lo que se hizo fue mi despacho decidió continuar las investigaciones, continuar investigando. Entonces, por eso se dispuso la reserva provisional. Esta figura del Código Procesal Penal que está señalada en el artículo 332, inciso 3, de la memoria del Código Procesal Penal, me permite, textualmente señala que si en el decurso de la investigación no se ha podido identificar a los autores, la Policía Nacional del Perú deberá continuar con las indagaciones para lograr esa identificación. Entonces, eso es lo que se hizo y eso es lo que se continuó investigando. Hay más preguntas que quiero hacerle, doctora Quicaño, pero antes me gustaría que el fiscal Jimmy Mancilla, justamente, que es quien termina resolviendo el caso, por lo menos ya tenemos a Andrea Aguirre y Kevin Villanueva en una prisión preventiva. Pero fue el chip del celular y la pericia fonética lo que permite que usted resuelva el caso de Solciret. ¿Por qué fue tan difícil? ¿Por qué en un primer término la doctora Quicaño, a cargo de la investigación, no pudo llegar a eso y usted lo pudo hacer? No es un afán de a ver quién lo pudo hacer mejor o no, es simplemente entender, como bien dice la doctora Quicaño, fue un caso complejo. ¿Cómo hizo entonces usted para llegar a este elemento? Buenas noches, Jaime. Sí, para responder a esta pregunta, cuando yo asumo el caso en enero de 2019,
encuentro ya una investigación avanzada. Ya se habían hecho actos de investigación en una cantidad significativa, de los cuales a mí me ha permitido y me ha servido también para esta prisión preventiva. Actos de investigación del año 2016 y bueno, continuando yo con el trabajo de la doctora María Quicaño, he continuado solicitando la medida limitativa del secreto de las comunicaciones a la operadora Entel. Y es en abril del 2019 cuando personalmente, ante la demora de esta operaria de teléfono, quien pues tenía en información todos los teléfonos de los implicados en esta investigación, toda vez que todos habían trasladado, hecho sus traspasos de sus líneas a Entel. Entonces, ¿qué entorpeció la investigación o la dilató? ¿Que la empresa Entel responda? ¿Es lo que está diciendo usted? Considero que así ha sido porque ante los requerimientos de mi persona no llega la información. Es así que he tenido que ir hasta las oficinas de Entel, bajo apercibimiento, levantando el acta fiscal correspondiente, es que me han podido entregar esta información en abril de 2019. Una vez que tengo la información, ya remito a la división especial de homicidios de la DIRINCRE Lima, donde pues dan con el tema del chip que había sido retirado, que había sido ingresado al teléfono. ¿A usted, doctora Quicaño, la empresa Entel también le hizo largas? Efectivamente, pero justo como decía el doctor Mancilla, hubo una particularidad en que cuando nosotros pedimos el levantamiento del secreto de las comunicaciones, estábamos pidiendo a todas las empresas. Entonces las empresas de poco a poco nos fueron informando en qué empresa tenía el teléfono, si habían cambiado el teléfono a otras empresas, y siempre hubo esa dificultad, ¿no?, de que se iba contando indicio por indicio, ¿no? De cada levantamiento del secreto de las comunicaciones era un dato nuevo y un dato nuevo hasta que se logra establecer que todas las líneas estaban en Entel. Claro. Jaime, también, discúlpame, que hay que considerar que el trabajo de los operarios de telefonía a nivel nacional, que son 4 empresas, trabajan ante requerimientos fiscales a nivel nacional. Y es necesario indicar que trabajan de acuerdo a las solicitudes que van ingresando y no tanto a la prioridad de los casos de que ameritan. Entonces es así que un fiscal o los fiscales en los casos que tienen, generalmente cuando no llega el requerimiento, tiene que constituirse. Ahora, de hecho se ha abierto una investigación preliminar, entre otros a usted, doctora Quicaño, por el caso de Solsiret. Concretamente, la investigación es a usted y a la fiscal Lucila Aliaga. Se habla de que la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Callao va a determinar si ustedes actuaron de acuerdo a ley o conforme a ley o no. Porque claro, la familia y amigos de Solsiret la buscaron sin éxito y ellos reclaman una inacción y una desidia por parte de las autoridades. Y al mismo tiempo se señala o se indica que usted es una persona muy cercana a la fiscal de la Nación, a la doctora Zoraida Ábalos. En primer término, ¿cuál es digamos, el grado de cercanía que tiene usted con la fiscal de la Nación? Y en segundo lugar, si usted va a continuar ejerciendo su trabajo mientras dura esta investigación preliminar que se le ha abierto. Bien, en primer lugar, la única relación que tengo yo con la señora fiscal de la Nación es una relación laboral. Yo no tengo ningún tipo de amistad con la doctora como se ha señalado. Es estrictamente laboral y eso debido a la experiencia que yo tengo, porque yo tengo más de 12 años de fiscal. Inclusive desde el año 2010 yo soy fiscal del nuevo Código Procesal Penal. Entonces, debido a esa experiencia que tengo, no solamente en Chiclayo, en Lima Este y posteriormente en el Callao, es por esas circunstancias es que se me convoca a apoyar en el área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales. ¿No es amiga usted de la fiscal de la Nación? No hay un grado de cercanía que haga que a usted la mantengan en el cargo que tiene, pese a la investigación que se le ha abierto. Respecto a eso es algo que yo no le podría responder porque eso es una decisión del despacho de la fiscal de la Nación. Yo sigo laborando. Usted se allana a lo que la fiscal de la Nación en todo caso determine. Lo que se resuelva conforme a ley.
¿Cuál va a ser su respuesta frente a la investigación que se le ha abierto? ¿Cuál va a ser el argumento que usted va a sostener para defenderse de la investigación que tiene usted? Bueno, la investigación se ha iniciado. Estoy recopilando lo que corresponde al informe que yo debo brindar. Pero todas mis actuaciones, todos los actos de investigación que yo he realizado, la solicitud de medidas limitativas, las declaraciones y todos los actos están dentro de la misma carpeta fiscal. Entonces es ahí donde se va a establecer de manera objetiva que yo he actuado dentro de mis funciones como fiscal, investigando el caso, y que no ha habido ninguna demora, o sea, demora de parte mía en resolver lo que correspondía en el momento y circunstancias que se me hacía llegar la información, como le decía. Las medidas de levantamiento del secreto de las comunicaciones va llegando y se va haciendo el análisis correspondiente para ir viendo si se necesita otras medidas más. También dejar en claro que las medidas limitativas no las doy yo. Eso primero tiene que ser dadas por el Poder Judicial. O sea, yo hago un requerimiento, piden, ¿no? Yo hago el requerimiento, el Poder Judicial me autoriza y a partir de ahí es que ya yo hago las diligencias correspondientes. La familia de Sol Siret son, como usted, como yo, como el fiscal, son ciudadanos del Perú. Y de parte de sus autoridades merecen cuando menos una explicación. ¿Usted qué le diría a la familia de Sol Siret? ¿Cree que pudo ser más activa, más diligente? ¿Qué le diría usted a la familia? La familia son ciudadanos del Perú que reclaman de sus autoridades una actuación prolija, una actuación eficiente. Yo no digo que no haya sido su caso, pero ¿qué le podría responder usted? ¿Qué mensaje le diría o le daría usted a la familia? Mire, yo en general yo puedo responder por las acciones y por todo el trabajo que yo he realizado. Por eso. Y ese trabajo ha sido cumplir lo que corresponde conforme a ley. Yo he actuado, como en todos los casos, no solamente en el caso de Sol Siret, que hemos actuado como en todos los casos que tenemos, porque todos los casos se investigan, todos los casos se busca la verdad y establecer las responsabilidades. Siempre se ha trabajado en esa línea, es la línea del Ministerio Público y en mi caso como magistrada lo he hecho así, siempre lo he hecho de esa manera. Ahora, por lo demás es lo que podría yo señalar, es lo que podría precisar. ¿Pudo ser más diligente? Viéndolo en retrospectiva, ¿no? Más que diligente, yo creo que es necesario contar con más herramientas para poder resolver este tipo de casos. Como por ejemplo lo que hace un momento señalaba el doctor Mancilla, ¿no? Lamentablemente las empresas de telefonía concentran en Lima todos los pedidos a nivel nacional y tal cual llegan, tal cual se atiende. Y hay que recurrir, como dijo el doctor, a los pedidos y siempre estar pendiente del caso, pero información abundante, tenemos que esperar que ellos también nos canalicen. Claro. Eso es lo que yo creo que un poco todo lo que se estaba haciendo y se estaba trabajando, porque en principio yo debo señalar lo siguiente, que es un poquito de repente para que se entienda la figura. Yo he estado a cargo de esta investigación por 1 año y 4 meses aproximadamente, no 3 años. Ni bien llego yo a la Fiscalía y tomo el cargo el 14 de julio del 2017, la primera acción que yo resuelvo es traer la investigación que se encontraba en la de Pinkri Callao. Esa es la primera acción inmediata que yo tomo el mismo día que me entregan la carpeta. Luego de ello, al ver, pasaron 2 o 3 días que no me devuelven la carpeta, yo personalmente fui a la de Pinkri Callao para que se me devuelva. Cuando el 20 de julio me traen la carpeta, hago el análisis correspondiente y también porque ya había conversado con los familiares de Sol Siret y la preocupación que tenían de este caso y por lo complejo que se veía es que yo decido, como segunda acción, remitir los actuados a una unidad especializada, que es la División de Investigación de Homicidios, porque al ser una unidad especializada tenía muchas buenas experiencias y buen manejo para este tipo de casos y es con ellos con los que hemos trabajado. El caso no se trabajó en el Callao. ¿Usted le dijo alguna vez a la madre que probablemente Sol Siret se había ido con otro? Como le vuelvo a repetir, yo no quiero, respecto a lo que ha dicho los familiares... No se trata de confrontarla, sino de saber si su línea investigativa iba por allí. No, la investigación no iba por ahí, porque debo precisar también que este caso inicia como una denuncia por desaparición. Y la desaparición no es un delito. Nosotros le hemos dado la connotación criminal desde el primer momento, porque yo soy la segunda fiscal que ve el caso. Es que eso es importante. Usted le da la connotación criminal
a la desaparición de Sol Siret, es lo que nos está diciendo esta noche. No, la connotación criminal que se da desde que la carpeta fiscal llega al poder del Ministerio Público para poder hacer la investigación. Se inicia por delito contra la libertad personal. Entonces, para establecer esa circunstancia y poder hacer el trabajo que se vino realizando durante la investigación fiscal. Ahora, fiscal Mancilla, de acuerdo a lo que se tiene ya de avanzado, ¿cómo proyecta usted el caso? Porque, a ver, lo que se reclama, no solo en casos como el que usted administra hoy, complejo ciertamente, pero muy doloroso para la familia, pero también para la sociedad peruana, es que la acusación fiscal salga pronto. Siempre se reclama al Ministerio Público la acusación y la acusación. ¿Usted proyecta cuándo, o un estimado, tendrá la acusación fiscal contra los responsables de la muerte de Sol Siret? Bueno, me rijo al tiempo y plazo que señala el Código Procesal Penal. O sea, hay un tiempo de investigación. Tenemos 120 días de investigación preparatoria, del cual se han señalado varias diligencias de las cuales tenemos que realizar. Pero usted tiene bastante avanzado el caso. Sí, pero no resuelto. No. Entonces, vamos a todavía hacer diligencias. Falta parte del resto ocios. Y que es muy importante porque, como indican peritos, es posible saber qué más ocurrió ahí. Entonces, tenemos una serie de diligencias de actuar. Falta ver la familia, ¿no? También. ¿No? También. Kevin y de Brian, por ahí. Y, están siendo citados en este periodo de investigación. Claro. Es posible también que se pueda prorrogar la investigación por otro plazo más. Pero, ¿cuántos años pedirá usted para Andrea y para Kevin? Por ahora, la calificación ha sido de homicidio calificado. La pena es no menor de 15 años. No menor de 15 años ni mayor de... La pena máxima 35. En ese intervalo puede variar. Entre 15 y 35 años, entonces pedirá usted prisión para ambos. Por ahora la calificación es homicidio calificado. Puede ser un feminicidio, también. Entonces, eso es lo que con la investigación tenemos que evaluar. Muy bien, un caso complejo, pero siempre es importante escuchar a los protagonistas y entender complejidades que se reclaman desde la familia, y cuando la familia de una joven muerta en las circunstancias que murió Sol Siret reclama, pues hay que escucharlos y hay que entenderlos, porque una situación así no se la deseamos a nadie. Han sido los fiscales María Quicaño y Jimmy Mancilla con nosotros en Nada Está Dicho. Gracias por venir. Gracias. Cargos y por sus respuestas. Vamos rápidamente a la pausa y venimos con Alfredo Torres, presidente de Ipsos, para hablar de quién está acumulando la popularidad, o quiénes están acumulando popularidad de cara al 2021. Ya en su encuesta del sábado están colocando a Urresti y a Salvador de Solar empataditos con 11, pero sigue ganando ninguno, porque nada está dicho.